Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Espero que la estén pasando súper, súper bien, iniciando. Pues ahora sí que la primera semanita completa de noviembre. Ya es el 11º mes. Ya estamos a nada de que termine el año. De verdad, que ya estamos a casi nada de empezar algo muy, muy, muy particular. El próximo año va a ser sumamente importante para nosotros, pero ya estaremos platicando en otro programa porque hoy les doy la más cordial bienvenida a un café con el diablo y espero que se encuentren bien, espero que se la estén pasando súper, súper bien. Les voy a ofrecer, tengo la lámpara, me van a ver muy, muy oscuro porque tengo problemas ahorita con la lámpara, es por eso que no he podido hacer más eh, con el tema de la luz, sí se ve un poco más oscuro de repente, entonces, pues sí les ofrezco una gran, gran disculpa. Pero aún así, esto no puede parar. Digamos que este café va a ser a media luz, algo romántico, algo que va a estar mucho, mucho mejor. Así que, bueno, pues ya lo saben. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a un café con el diablo, ¿sí? Y hoy vamos a tocar un tema muy particular, de verdad que sí. Es algo que, pues, lo vivimos día a día, pero no reparamos en poner atención, ¿sí? Y esto es algo que puede ser sumamente importante y que a lo mejor podría realmente marcar la diferencia, ¿sí? En nuestra conducta, pero también podría marcar la diferencia en la conducta de alguien más y por ende saber escoger a esa persona que sea compatible con nosotros o simplemente evitar el relacionarnos con una persona que a la vez no es la que nosotros consideramos la adecuada para estar compartiendo algo. Y lo que sea, ¿eh? Lo que sea, porque hoy en un café con el diablo vamos a analizar la personalidad. Así que te pregunto, ¿cuál es la tuya? Y de verdad que esto es un tema muy interesante. A mucha gente eh, le llaman la atención ciertos rasgos de conducta que tenemos, ¿sí? Y eso puede ser fundamental. El tema es que nosotros a veces no ponemos atención en esos pequeños detalles. Y eso es fundamental, ¿saben? Y eso podría darnos alguna idea de lo que está pasando con las personas con quienes nos relacionamos, ¿sabes? Podría ser algo fundamental. Y a veces no reparamos en eso, porque los rasgos de personalidad también, de alguna manera, se manifiestan de forma involuntaria. El tema es que a veces nosotros no prestamos atención a ese tipo de situaciones. Entonces, caemos más en si es atractiva, si es atractivo, si sonríe, si no sonríe, si impone, si se impone a los demás, si me impone a mí. Vemos otras características y dejamos a un lado los rasgos de la personalidad. Y eso podría ser algo muy, muy importante al momento de relacionarnos, pero no solo con otra persona, también analizar cuál es nuestra personalidad y saber que a lo mejor estamos siendo incluso una persona nociva para otras personas, ¿sabes? Para el entorno social. Así que hay que tener mucho cuidado. Y es por eso que, si me permites, lo voy a empezar a compartir. Ya lo sabes, hoy lunes estoy solo, ¿sí? Así que hoy me vas a tener que esperar un momento porque vamos a empezar a compartir este gran tema, ¿sí? La personalidad es fundamental para todos, de verdad, de verdad, de verdad. Y a veces no lo queremos creer y a veces nos quedamos incluso cortos en ese sentido. Te digo, pues prestamos atención a otras cosas y no a algo tan importante como es la personalidad. Y créeme que es
sumamente importante poner atención, porque como te explico, son situaciones involuntarias. Esas acciones de la personalidad son las cosas que no se pueden omitir, son las cosas que no se pueden evitar, ¿sí? Son las señales de alerta reales sobre la personalidad de una persona o de nosotros mismos. Pero realmente no ponemos atención en esas situaciones. Creo que sería súper importante si pusiéramos atención adecuada a ese tipo de situaciones, a ese tipo de conductas, a la personalidad de alguien, y podríamos evitarnos a lo mejor una decepción, ¿sí? O podríamos evitar a lo mejor no solo una decepción, ¿sí? Un riesgo. Podríamos evitar situaciones totalmente descabelladas, podríamos evitarnos grandes problemas, podríamos evitar a lo mejor pasar un trago súper amargo. Créanme, es algo muy, muy particular, algo muy difícil de comprender. Y es que el tema realmente es fundamental e importante. Lo vuelvo a mencionar, muchas veces no, no ponemos atención en esa parte. Pero ya entraremos en detalle de lo que es, porque sabes bien que aquí en Un Café con el Diablo me gusta definir precisamente nuestros temas, ¿sí? No quedarnos nada más en el tintero y que no se defina absolutamente nada. No, 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 no. Claro que lo vamos a hacer, claro que vamos a decir la definición exacta de lo que es la personalidad y aquí sí nos atrevemos a dar opiniones, puntos de vista, pero es más, si tú tienes una pregunta, un comentario o quieres hacer una aportación, con todo gusto están abiertos los comentarios para todos, así que ustedes deciden. De verdad que es algo fundamental, fundamental, tener esta retroalimentación, tener esta charla, tener esta plática, ¿sí? Porque esto no es un monólogo. Todo lo que ustedes me escriben, bien saben que aquí el diablo lo pasa al aire. Así que ya saben, no se queden con las ganas de escribir, no se queden con las dudas. No hay peor pregunta que la que no se hace. Así que ya lo saben, de verdad, ya lo saben. Dense la oportunidad, saquen esa duda. Si tienen alguna situación, adelante con todo gusto. Nosotros lo platicamos sin problema alguno. Dense esa oportunidad de comentar, de hacer hincapié sobre algún tipo de situación o algo que necesiten, algo que quieran compartir simplemente. Es algo fundamental. Pero, bueno, déjenme decirle que si les gusta nuestro contenido, ayúdenos a seguir creciendo, ya que con su apoyo al enviarnos estrellas, esto nos permitirá seguir generando contenido de calidad. Mil, mil gracias. Así que yo les hago la atenta invitación para que por favor, porfitas, de verdad, nos echen la mano, nos tiren ahí algunas estrellitas si les gusta, por favor. Se los voy a agradecer. Hola, hermosa Susana Martínez, qué gusto leerte y qué gusto verte por aquí. De verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto. Hace mucho tiempo que tuvimos un gran programa con la maestra Susana Martínez y fue algo genial y fue algo fantástico, fue un gran, gran tema, así que en realidad fue un honor estar charlando contigo en esa ocasión, Susi. De verdad te lo agradezco mucho y honestamente me encantaría volver a hacer, ¿sale? Pero bueno, aquí estamos compartiendo todo, ya lo saben, no me quedo con nada guardado, así que pues ustedes deciden, ¿no? Permítanme tantito, ¿sí? Y vayan incluso analizando si es posible o vayan considerando, definiendo qué tipo de personalidad tienen, de acuerdo a la información que hoy vamos a dar, ¿va? Nada más déjenme empezar a compartirlo por Messenger, ya está por todo WhatsApp, ya sabes que eso es importante, ¿sí? Así que permítanme tantito. Permítanme tantito, ya estamos aquí terminando. Ya saben que nosotros lo enviamos por todos lados. Y aquí incluso podrías analizar
o averiguar qué tipo de personalidad tienes, en la cual te podrías dar cuenta de qué se trata tu conducta. A lo mejor vas descubriendo algunas cosas que tienes, algunas acciones, algunas reacciones, ¿sí? Algo que haces de manera involuntaria y que se va dando, que a lo mejor no es de el agrado de muchas personas, pero sucede. Entonces, hay que tener en cuenta que la personalidad es algo innato, es algo natural, ¿sí? Cambiar la personalidad requiere de una gran convicción, requiere de un entrenamiento, requiere de un acondicionamiento a la conducta que no cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Porque se tiene que ver natural, porque se tiene que convencer a muchas personas de que se está teniendo esas acciones de forma natural, pero eso se hace de una forma muy, muy particular. No es tan sencillo, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Créanme que no, ¿eh? Honestamente, no va por ahí. Así que, de verdad que sí, es algo difícil a veces de entender, pero bueno, habrá algunas personas que sí lo puedan eh, lograr, pero con base al entrenamiento. De hecho, pues aunque no lo crean y a lo mejor va a sonar un poco absurdo, pero por ejemplo, en el tema de espías y cosas por el estilo, que sí se da y que sí existen, es muy importante poder convencer a través de ciertas conductas, a través de una eh, normalidad, ¿sí? Hacer creer que a lo mejor esa persona pues tiene ciertas características, ¿sí? Tiene ciertas conductas y se piensa que es una persona que vive bajo ese entorno y no es así, ¿no? Perdón, que me desvió un poquito del tema, pero vamos, es un ejemplo de lo difícil que podría ser cambiarlo, algo tan natural. Vero Díaz, Chinita, hermosa, gracias por estar aquí. Besos, qué gusto, de verdad, mil gracias. Silvia Soto, besotes, saludos y bendiciones. Amén. Gracias, igualmente. Saludos y bendiciones. ¿Sí? Pero bueno, lo estoy compartiendo ya nada más permítanme, lo estoy mandando a algunos grupos que pues obviamente me interesa, pero ya vamos. Por favor, aguántenme tantito, aguántenme tantito. El tema está muy bueno, va a ser algo que nos va a hacer recapitular las cosas, pensar y analizar, que eso es lo que realmente siempre buscamos, que este contenido genere muchas cosas, muchas cosas. Así que, por favor, ya estoy terminando, ya nada más aguántenme tantito, ya nada más denme 2 minutitos y ya estoy con ustedes. De verdad que esto es fundamental. Y es que créanme, lo que nosotros queremos es que este contenido llegue cada día a más personas, a más gente. Si me ayudas a compartirlo, te lo voy a agradecer muchísimo, muchísimo, en verdad. Y bueno, perdón, también les decía, hoy tuve algunas fallas técnicas con respecto a la lámpara, porque ha estado complicado todo esto. Ha habido mucha variación de voltaje, entonces todo lo tengo a través de un regulador, pero el regulador tristemente sí se vio afectado y es por eso que ahorita estoy a media luz en un café más romántico con el diablo. Así que, bueno, pues ya lo saben. Es precisamente por eso que se está dando esta situación ahorita. Pero bueno, pues aquí estamos, ya lo saben, es muy importante que también, si me puedes echar la mano compartiéndolo, te lo voy a agradecer muchísimo. Si pasas por mi canal, pues bueno, van a tener mi canal de YouTube, obviamente, van a ver todo el contenido, todo lo que tenemos, tanto la conciencia del diablo, las charlas del terror, el camino del mamado, todo lo que nosotros hemos estado realizando para ustedes, en verdad. Y vienen mejores cosas, créanme, vienen mejores cosas, vienen grandes cosas, estamos trabajando para hacer muchas más, así que, pues bueno, es algo sumamente importante porque queremos crecer para ustedes.
Y bueno, aquí está Elvia Martínez. Hola, buenas noches para todos tus seguidores, amigo. Excelente programa. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Bendiciones y éxito. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones para ti y éxito para ti. Elvia Martínez, de verdad, gracias, amigo. Soco Rojas, besotes, gracias. Yeya Yescas, Yeya y Yescas, me imagino que es así. Besos también. Gracias por estar, ¿sí? De verdad, te los agradezco muchísimo. Pero bueno, aquí está y bueno, ya saben, ya lo compartimos, ya lo mandamos por todos lados, así que esperemos que se vayan sumando más gente. Pero bueno, como te decía, y antes de entrar en materia, sí me interesaría que me dieras tu punto de vista con respecto a qué consideras tú que es la la personalidad de un individuo, de cualquier persona, la tuya, cualquier familiar, amigo. ¿Crees que la personalidad realmente es la adecuada? ¿Sí? ¿Crees que es totalmente honesto o crees que pueda ser una personalidad que incluso se deje manipular o que sea quien intente manipular y llevar el control? Y esto te lo comento porque hay diferentes tipos de personalidades, los cuales nos va a llevar a tener simplemente muchas diferencias de opiniones, de creencias, de conductas, de trato, de muchas cosas, porque cada persona es una, válgame la redundancia, es una personalidad diferente. Así que, vientos. Pero como ya sabes y es algo fundamental para mí, primero vamos a definir nuestro tema. Simplemente, ¿qué es la personalidad? Y como ya saben, yo recurro obviamente a Wikipedia de repente, bueno, de repente casi siempre, para dar como un contexto general, ¿sí? Y me gusta porque digamos que da un concepto tal cual, simple, ¿sí? Y llano. Pero ya después nosotros nos encargamos de hacer un poquito más de chamba e investigarle un poquito más. Pero de entrada creo que podemos tomar esta definición con muy buenos ojos. Y nos dice Wikipedia, ¿qué es la personalidad? Es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Tienes una marcada personalidad. Pero bueno, como te decía, haciendo algunas investigaciones, entrando a lo que es la Escuela de Negocios de Euro y Nova, nos encontramos que ellos definen que la personalidad y tipo de personalidades se pueden definir como un conjunto de dinámicas psíquicas que proporcionan las características de una persona. Se trata de un constructo hipotético derivado de la observación de la conducta. En otras palabras, la personalidad es la forma en cómo una persona actúa o piensa. La personalidad es un patrón que abarca las actitudes, pensamientos o sentimientos de una persona día a día. Además, permite que una persona pueda desenvolverse en entornos sociales sin ningún inconveniente. Si eres profesional, universitario y quieres estudiar más a fondo los factores de la personalidad y tipos personales, te recomendamos el posgrado sobre personalidad, pero esto obviamente es el tema comercial. Pero lo cito porque sabes que creo que siempre es importante dar ese paso para poder conocer más a la gente y creo que eso es lo que nos hace falta como seres humanos, darnos la oportunidad de analizar nuestra propia conducta y la conducta de los demás. Y a lo mejor nos vamos a percatar de que nuestra personalidad tiene muchas características, ¿sí? Del ego, del superego, y bueno, ya entraremos en otras cuestiones. Entonces, estos amigos lo que hacen es darte estudios adecuados para que tú vayas analizando el comportamiento humano. Elvia Martínez nos dice, su forma de tratar a todos. Más bien, no tanto de tratar a los demás, más bien cómo se desenvuelve él de forma natural ante los demás, ¿sí? Si es una persona que es respetuosa ante todos, ¿sí? Si es una persona que a lo mejor es sarcástica o burlona en cualquier aspecto, si es una persona que simplemente define, bueno, más bien, tiene conductas agresivas o pasivas, vamos, eso va definiendo su personalidad, ¿sí? Bien, entonces, ¿quedó claro qué es la personalidad? Reitero, la personalidad es, ¿sí?, el conjunto de dinámicas psíquicas
que proporciona la característica de una persona, ¿sí? Las conductas, incluso las acciones involuntarias de la persona hacia los demás. De verdad que esto es un tema sumamente, sumamente interesante, ¿eh? Yo sé que muchas veces no analizamos o no nos percatamos de este tipo de situaciones, porque para nosotros, pues a lo mejor puede ser algo banal, ¿sí? No nos interesa o simplemente es algo que se queda en el tintero. Pero creo que lo fundamental de todo esto es no dejarlo precisamente en el tintero y poder llevar a situaciones totalmente analíticas la conducta de las personas. Y te vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando analizas la conducta de una persona, podrás percatarte de muchas cosas, de muchas, muchas cosas. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Porque a lo mejor se te están pasando detalles muy particulares y detalles que son sumamente importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, a lo mejor una conducta agresiva y tú ves que se le impone a los demás y tú ves que es una persona que no solo se le impone, simplemente quiere que se haga su santa voluntad. Y eso, pues a lo mejor no es lo correcto, ni es lo adecuado, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, a lo mejor estamos ahí viendo a una persona que sí es alguien que debe ser, vamos, que ni siquiera se le debería de tratar, pero tú tienes ciertas carencias en tu personalidad y a lo mejor con esa persona te sientes protegida y demás. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Es muy particular todo esto porque son muchos factores los que hay en, en esta situación, ¿sí? Créeme que hay muchas cosas que son muy, muy particulares, ¿vale? Pero bueno, como te decía, vamos a seguir mencionando algunos temas de la personalidad porque es un tema sumamente, sumamente interesante e importante, ¿eh? De verdad que sí. Muy bien. Como te digo, haciendo la chamba te vas encontrando de muchas cosas y te vas sorprendiendo de más cosas. Pero bien, vamos a definir entonces cuál es la característica o cuáles son las características de la personalidad, ¿va? La personalidad es conocido por ser un patrón funcional, el cual es coherente consigo mismo, el cual suele estar consolidado y resistente al cambio. Sin embargo, este trabaja de manera distinta a la hora de enfrentar diversas situaciones, ya que al ser algo interiorizado del individuo, no depende tanto de factores externos. Hay que tener en cuenta que los elementos de la personalidad de una persona se definen por diversos factores y no solo por una situación determinada. Por lo tanto, esto varía dependiendo del estilo de vida, motivaciones y creencias, lo que deriva en un amplio concepto de personalidad y de tipo de personalidades, ¿sí? Elvia Martínez nos comparte. Hoy fui a hacer un trámite y alguien que abrió la puerta y me dijo, pase, y pasé, y el licenciado que me iba a atender me trató déspota, me sacó y pues fue mejor, me fui, ya ni ganas de hacer el trámite con esta actitud. Lo que pasa es que a lo mejor ahí tienes a una persona que tiene, de hecho, por ejemplo, prepotencia y ego, ¿sí? El tema ante esas situaciones es que puede ser una persona que es acomplejada y que sustituye ese complejo con esta actitud de agresividad, de humillación, ciertas conductas en las cuales él se quiere sentir superior, pero obviamente pues es un acomplejado que no pueden seguir más que humillando a la gente, ¿sabes? Estefi Rocha, hermosa Estefi, buenas noches, ¿cómo estás? Besos hasta Las Vegas, la ciudad del pecado, y no es que ella ande pecando, o no sé, quién sabe, pero se puede dar, ¿no? Y está en la ciudad del pecado, creo que es permitido, ¿no? Bueno, besos, hermosa, un besote a todas las chicas Didi Trans, gracias por estar, de verdad. Silvia Bautista, hola, buenas noches, amiga Silvia, besotes, espero que estés mejor, te mando besos, abrazos y bendiciones, de verdad. Muchas gracias por estar. En serio, vaya, gracias por estar. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, aquí también te puedes ir dando cuenta de algunas, de cómo son las
personalidades, por ejemplo, del fulano aquel que a lo mejor encuentra ciertas actitudes infantiles, ciertas cuestiones personales y te vas dando cuenta de cómo es su personalidad, ¿no? Digo, puede servir, no lo sé. ¿Ok? Pero bueno, sigamos entonces. ¿Mm? Regresando a este punto de qué es la personalidad, más bien de las características de la personalidad, encontramos que las características se definen, ¿sí? Por el estilo de vida, por las motivaciones y por la creencia. Y sí, claro, la personalidad de una persona se va fortaleciendo de acuerdo al entorno que va creciendo. Si es un entorno religioso, tradicional, estricto, impositivo, obviamente va a crecer con una personalidad estricta, va a crecer con una personalidad difícil de cambiar sus convicciones, va a ser alguien que a lo mejor por tradición va a ser terca, por tradición se va a aferrar a sus convicciones, ¿sí? No va a ser tan flexible para cambiar. Esto es porque sus tradiciones se respetan. Más sin en cambio, aquella persona que crece en un entorno donde sí le permiten hacer cuestionamientos, donde sí le permiten disfrutar de libertad, de hacer cuestionamientos, como te decía, de experimentar, de probar, donde se le da la confianza, vas a tener una personalidad con un criterio mucho más amplio, con una personalidad mucho más abierta a cualquier tipo de cambio, a cualquier tipo de convivencia, ¿sí? Menos estricta, menos rígida, en la cual vas a entender que ese tipo de situaciones le va a permitir tener una convivencia mucho más eh, ilimitada, en cambio la otra persona que crece en un entorno estricto y cerrado, en el cual no cualquiera va a poder llenar las expectativas de esa persona. Y no porque sus expectativas sean las correctas. Él va a poner un estándar muy alto en ciertas cosas, pero él va a carecer muchas cosas, ¿sí? De las cuales ni siquiera se va a percatar, porque insiste en ese tipo de conductas, ¿no? Pero bueno, se aferran a sus convicciones y es un poquito más complicado, de verdad, eh, comprender este tipo de situaciones. Es muy difícil. Te voy a poner otro ejemplo, un entorno donde ni siquiera hay límites, un entorno donde ni siquiera hay responsabilidades, un entorno donde ni siquiera existe el respeto y que los hay, de verdad. ¿Sí? Te vas del otro lado del extremo de lo estricto hacia donde no hay ni siquiera algún freno, algún respeto, alguna situación que le permita a lo mejor tener alguna precaución, ¿no? Simplemente lo que va a hacer esta persona es vivir sin freno, vivir probando a lo mejor o exponiéndose en situaciones complicadas, situaciones que a lo mejor no son las adecuadas. Lo único que vamos a tener ahí es algo que no va a tener reparo en decir a lo mejor las cosas como las piensa, sin prudencia alguna. Va a querer hacer todo lo que se le venga en gana porque nadie le dijo que las cosas se obtienen de cierta manera. Él simplemente o ella simplemente va a exigir y va a demandar, ¿sí? O simplemente no va a respetar ninguna autoridad. Y ahí tienes una personalidad libertina, basada en el libertinaje, basada en en el simple hecho de obtener todo lo que quiere, en el simple hecho de no respetar absolutamente ninguna regla, ninguna persona, ninguna autoridad, ninguna conducta, ninguna norma de la sociedad. Entonces se va a disparar. Yo sé que a lo mejor vas a decir, oye, no, es que no es cierto, no puede haber personas así, créeme, las hay. Y en entornos familiares, ¿sí? No solo las personas que están en el abandono, no solo las personas que a lo mejor están viviendo en condiciones de calle, no, en entornos familiares hay todo tipo de personalidades, ¿sí? Todo tipo de conductas, las cuales
se van manifestando precisamente por el entorno, por la parte que nos decía, ¿sí? Cómo vamos creciendo y cómo se nos va dando la personalidad de acuerdo al entorno familiar, cultural, social, político, religioso, ¿sí? Escolar, social, como te decía, en el cual estamos parados y nos vamos desarrollando. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Ya hablamos que esto es muy, muy importante, ¿no? Abigail Vázquez Fernández, gracias por estar, te lo agradezco muchísimo, gracias, en verdad, ¿sí? Y espero que les esté gustando el tema, por favor, si es posible, váyanlo compartiendo, se los voy a agradecer muchísimo, muchísimo. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, no se preocupen, háganlas, igual la ampliamos más, la respondemos o la hacemos más grande, no hay ningún problema, ¿qué les parece? ¿No? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Las características de la personalidad se van definiendo obviamente por el estilo de vida, las motivaciones y las creencias, ¿sí? Pero bueno, esto deriva en un amplio concepto de personalidad y tipos de personalidades, ¿no? Pero vamos a definir por qué es tan importante la personalidad y tipos de personalidades en los individuos. Bien, ¿sí? La personalidad y tipos de personalidad son de suma importancia en la vida de los seres humanos, ya que ésta nos identifica y nos da un carácter que nos caracteriza. Por eso se recomienda trabajar este aspecto para mejorar la calidad de vida y ser felices. Además, se ha determinado que el trabajar constantemente en la personalidad, las personas lograrán cambiar su actitud, mejorando su imagen hacia los demás, hacia las demás personas. No obstante, la personalidad también permite al individuo controlar emociones, comportamientos e incluso se detectan trastornos psicológicos. Así es, ¿sí? Bien. ¿Por qué es tan importante la personalidad? Porque obviamente la personalidad nos va a poder permitir tener esta convivencia, no solo en el entorno social. Vamos a partir incluso desde el núcleo, desde la familia, ¿sí? Ok, cuando papá y mamá tienen una familia, ¿sí? A lo mejor vamos a pensar en una familia de 3, 4 hijos, medianamente grande. Cada hijo va a ser diferente, cada hijo va a tener ciertos rasgos de personalidad. Ojo, es muy importante. Los ejemplos que siguen o que tienen presentes son los ejemplos que le dan los padres, ya sea hijas con la mamá e hijos con el papá, entre comillas, que sería lo normal, ¿no? Porque hoy en día hay conductas que adquieren las niñas de los papás y los niños de las mamás, y créanme, eso es algo muy común por la convivencia que se va dando, ¿no? Y es algo que realmente sí marca la diferencia. Anteriormente se tenía muy establecido que los hombres tenían ciertas conductas que hacer, ciertas actividades que hacer y ciertas responsabilidades que hacer. Y eso definía su personalidad. Ajá. Como por ejemplo, eran los que salían a trabajar, eran los que tenían el derecho a estudiar, eran los que tomaban la decisión, era a quienes se les atendía en el hogar. No importa si era el papá o eran los hermanos, ¿eh? O incluso al abuelo. Se les debía un respeto por parte de las mujeres, ¿ok? Del lado de las mujeres, ellas eran quienes hacían la casa, hacían la comida, hacían las compras en el mercado, ¿sí? Los deberes de la casa como tal, y muchas otras cosas. Pero, vamos, sí podían estudiar con ciertas restricciones porque el objetivo como tal no era que fueran profesionistas, no, ¿sí? Es que fueran a casarse con un hombre. Y la personalidad de esa mujer tenía que ser sumisa y tenía que ser devota hacia el hombre con el que se iban a casar. Y sé que me vas a decir, oye, eso era de los 70, 80 y demás. Uf, lamento decepcionarte, todavía se dan esas conductas, ¿sí? Créeme, todavía se dan esas conductas. Afortunadamente, hoy la mujer ha encontrado una independencia y su personalidad ha cambiado, ¿vale? Su personalidad le ha permitido empoderarse, su personalidad le ha permitido definirse e independizarse de, de estas conductas tradicionales. Hoy en día la mujer cuenta con una personalidad mucho más firme, mucho más enérgica, mucho más fuerte, ¿sí?
mucho más independiente y que es fundamental para este desarrollo social. Hoy en día te encuentras a mamás solteras siendo las cabezas de familia, a lo mejor con 1, 2 o 3 hijos, ¿sí? No importa incluso si son hasta del mismo papá, porque a lo mejor lo tienen de diferentes papás, y ellas se hacen responsables. Sí, obviamente hay un entorno de soporte, hay una red de soporte para estas familias, ¿sí? Pasa lo mismo con los hombres, pero son los menores casos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las mujeres tienen esa gran voluntad y esa gran oportunidad de crecer y salir adelante y de ser el sustento de la casa y ser el ejemplo de los hijos, ¿sí? Desde ahí, forjando otro tipo de personalidad diferente al tradicional que veníamos viendo, otro tipo de conducta, que eso es muy, muy importante. A veces no le damos el peso a estas nuevas personalidades que se van dando. Uh -huh. Pero por eso es muy importante la personalidad de quien es el ejemplo en casa. ¿Y por qué hablo de casa? Bueno, porque ahí es de donde comúnmente parte todo. La familia es quien dicta todavía el camino a seguir de los hijos. Y eso es muy, muy interesante. Tristemente, seguimos pensando en algunos lados, perdón, ya saben, no me puede faltar el agua fría ni el café. Pero bueno, ok. Les comentaba yo. Muchas de estas conductas tradicionales se han venido desquebrajando porque también las familias se han venido desquebrajando. Bueno, ok, para no sonar tan trágico, vamos a quitar el lado desquebrajar, esa palabra o ese término, y vamos a sustituirlo por está cambiando el entorno social, el entorno familiar. Y esto es muy real, ¿sí? Como te decía, las familias han cambiado. Hay diferentes modelos de familias que hoy se manifiestan en la sociedad. Y no importa cómo sea, la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad. Y como te decía, de ahí parte todo. Entonces, lo que hagamos nosotros como padres va a definir también la personalidad de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y eso me queda muy, muy claro, en verdad, ¿sí? Por eso es muy importante la personalidad, ¿sí? Y es muy importante también saber desde dónde se va inculcando esa personalidad. Y lo vuelvo a repetir, es desde el entorno familiar. No hay otro contexto más, es el entorno familiar. Uh-huh. Ya después de salir del entorno familiar, ¿sí? Nos encontramos, los jóvenes se encuentran, por ejemplo, con la escuela. ¿Sí? Pero para esto ya van con educación, ya van con principios, ya van con valores y ya van con una personalidad que están desarrollando, pero que ya trae una base que es la familia, que es la casa y que es el hogar. ¿Sí? Con las reglas, normas, principios, educación y creencias del hogar. Ajá. Y esto, cuando los niños salen al kinder, se va empezando a ver estos pequeños perfiles de personalidad que van dando. Aunque no lo crean, se va dando quién es el aventado del salón, quién es el galancito del salón, quién es la aventada del salón, ¿sí? Quiénes son las tímidas y los tímidos, quiénes son los que simplemente son líderes y quiénes son los que simplemente sí. Y eso es algo muy particular. ¿Sí? Una persona que es líder nato es porque tiene una personalidad fuerte, segura de sí misma y les permite ir para adelante, ¿sí? Genera esa confianza hacia los demás. Ana María Camacho, amiga, besotes. Ana María Carrasco, yo te estoy diciendo Camacho, perdón, discúlpame otra vez. Mil perdones, de verdad. Pero bueno. Como les decía, hay cosas muy particulares, ¿no? Muy, muy, muy particulares, desde esos pequeños rasgos. Y esto se va a ir desarrollando de acuerdo a la formación que les van dando las maestras. ¿Sí? Las maestras son fundamentales en nuestro crecimiento y son fundamentales para fortalecer una personalidad. Ellas van viendo el desarrollo de cada una
de las personas que van pasando por su aula. Y esto no me lo va a poder, no me dejará mentir Susana Martínez, porque ella es profesora, ¿sí? Y todas las amigas que son profesoras que estén por ahí, ¿sí? Judith Alvarado, por ejemplo, que también nos puede decir, ¿no? Es importante comprender este tipo de situaciones, ¿sí? Porque incluso nosotros como papás vamos y le preguntamos a nuestra, ay, oiga, ¿y cómo ve a mi hijo? Ah, no, es muy bueno. O ¿cómo ve a mi hija? No, mire, es muy tímida. Oiga, es una niña muy coqueta. O a lo mejor tiene, ¿sabe qué? Es muy extrovertida. Y le gusta a lo mejor cantar, le gusta bailar, es la alegría del salón, cuenta chistes y demás. Hay otros niños que a lo mejor son mucho más retraídos, ¿sí? Por su propia personalidad y por su entorno, que a lo mejor pues no es un entorno tan seguro, los hace tímidos y los hace que se queden hasta cierto punto, ¿cómo decirles? Pensativos, ¿sí? Retraídos, ¿sí? Acomplejados, porque su entorno les está generando una personalidad débil. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y así van los jóvenes desarrollándose poco a poco. Pasan del kinder a la primaria, donde igual empiezan a definir un poco más su personalidad. Pasa lo mismo en la secundaria, cuando ya empiezan a entrar en la adolescencia y empiezan a tener otros gustos, incluso otras preferencias. Y a lo mejor aquellas personas que se les veía retraídas, no se sentían a gusto con el rol que tienen. Y perdón, o sea, lo voy a mencionar como tal, ¿no? Pero hoy en día hay una apertura muy particular que nosotros no llegamos a tener. Pero, por ejemplo, hoy en día, desde pequeños, desde la secundaria, se puede ver a un chico con su, disfrutando de su homosexualidad, descubriendo esa parte, ¿sí? Y disfrutando de esa personalidad que hoy en día ya no es tan censurada como anteriormente, si era criticado, atacado, incluso se les mandaba al psicólogo, era un escándalo. Hoy en día los papás apoyan también esa personalidad y qué bueno, lo celebro de verdad, que es algo fundamental, porque sí, por mucho tiempo ha sido terrible ese tipo de situaciones y lo platicamos incluso en el programa con las chicas de Deep Trans. Créanme, fue algo muy particular cuando platicamos con ellas porque ellas nos comentaban sobre lo difícil que fue salir, por ejemplo, del closet. Hoy en día, yo he visto a mamás en centros comerciales con sus hijas y con sus hijos, y por ejemplo, los hijos van vestidos de niñas. Me llamó mucho la atención una señora que fue al centro comercial y su hijo iba vestido completamente de niña. Y no solo eso, o sea, era un otaku, vamos, ¿sí? Vestido como un personaje, pero pues obviamente muy femenino. Y la señora, normal, su hermana, normal. Y qué padre que le den esa apertura y ese apoyo, ¿no? Apoyando su personalidad, definiendo su personalidad, ¿sí? Aquí nos saluda Johnny Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias, qué bueno que estás. Saludos. Bienvenido a Un Café con el Diablo. Espero que esta charla te agrade, te guste. Por favor, ayúdanos a compartir. Bienvenido, Johnny. Gracias por estar. ¿Ok? Bueno, como les decía, esto es muy particular. Ajá. Porque en el desarrollo de cada joven, de cada señorita, ¿sí? Vamos encontrando diferentes aspectos que a lo mejor a nosotros como padres no nos gusten, pero si nos sentamos y hablamos con nuestras hijas y con nuestros hijos, podremos entender su modo de pensar y su modo de sentir y el por qué tienen esa preferencia, esa conducta, ese gusto, esa personalidad. Entonces, esto es fundamental y es por eso que hoy estamos tocando este tema. Personalidad, ¿cuál es la tuya? Porque hoy en día te puedo decir que hay muchos adultos, tanto mujeres como hombres, con personalidades reprimidas, con personalidades limitadas, ¿sí? Con cierto estricto conducta más bien, con cierta estricta conducta que no les permite ser felices, porque su educación
los llevó a hoy en día ser esas personas, pero su educación nunca les permitió abrirse, experimentar, gozar, disfrutar de lo que realmente querían. Y simplemente, por ejemplo, querían ser doctores y no pudieron ser doctores, porque tenían que ser licenciados y abogados, porque son 3, 4 generaciones en la familia de licenciados y abogados. ¿Y cómo es posible que vaya a salir un doctor en la familia? O que vaya a salir un músico, o que vaya a salir un luchador en la familia, ¿no? Del lado de las mujeres, que vaya a salir una luchadora cuando todos son chef, ¿sí? O cuando, por ejemplo, son arquitectos, ¿no? Que de verdad eso me gustaría, cómo platicar con algunos luchadores y ver cómo es que ellos dieron ese paso, a lo mejor cuando no había una tradición luchística en su familia. Es algo que prepararé para otra ocasión, pero sí sería muy, muy aparte. Nos dice Vero Díaz, te comento que el cosplay, independiente del género, no hay una personalidad masculina como la conocemos. Si te das cuenta, en las caricaturas coreanas, los hombres tienen características femeninas y no por eso son personajes con preferencias diferentes. Y qué bueno que lo mencionas. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Aquí me estoy enfocando precisamente en una conducta totalmente latina, ¿sí? Donde a nosotros esa parte sí nos pega, ¿sí? Y ok, nos dice, mi comentario es respecto al chico que viste en el centro comercial. Y no solo a eso, ¿sabes? Tú sabes, por ejemplo, mi hija tiene su propio negocio lo he dicho aquí abiertamente, de productos coreanos. De estos grupos de Stray Kids, ay, bueno, ahorita se me fueron los nombres de los grupos, perdón, no los tengo tan presentes, pero sí, por ejemplo, les puedo decir Stray Kids, ay, se me fue algún otro, bueno, X. Yo cuando he visto, eh, yo cuando los he visto en los videos, ¿sí? Algo muy particular que le he comentado a mi hija es que estos saludos, perdón, perdón, es que me fui, perdón. Ok, gracias. Johnny Rodríguez, los saluda Richie apoyando el tema de hoy. Gracias, fuerte abrazo, mi Richie. Ya estaremos platicando y van a ver las sorpresas que les tenemos, mi buen Richie. Gracias, en verdad. Mari Gadeana Ruiz, saludos, gracias, fuerte abrazo, gracias por tus comentarios, ya los vi en el muro, gracias en verdad. Es que ya les platicaré, al final les platico el chisme y el pleito que tuvimos en redes sociales la semana pasada, que estuvo muy bueno, agarrón, que esto es algo que viene para el próximo año, ¿no? Pero bueno, ya sabrán. Ok, les digo, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo se maquillan estos chavos, ¿sí? Y de verdad, pero no solo, bueno, con mi hija he tenido la oportunidad de explorar el mundo del K-pop, ¿sí? Y obviamente en otras latitudes las personalidades son totalmente diferentes. Yo he visto algunos programas que tienen allá de estos idols y de repente me llama mucho la atención cómo los hombres se maquillan demasiado. ¿Ah? Pero en su trato, de hecho, aquí nosotros nos escandalizamos por ese tipo de conductas, porque podríamos decir, es que son gays, es que son homosexuales, es que son esto y esto, porque simplemente ellos son mucho más afectivos entre ellos mismos, son mucho más con ciertas conductas que nosotros consideraremos femeninas, ¿sí? Y hay muchas cosas, lo cito por lo que acaba de comentar Vero, sí, allá es otra cultura, totalmente diferente. Ajá. Y como bien dice, en el tema del cosplay, sí, no hay como un género definido, no lo sé, yo creo que sí, pero sí, en esta ocasión sí. Pero ¿sabes qué? El chavo estaba comprando ropa de niña. Ajá, y fue muy particular porque, bueno, mi hija y yo estábamos en el centro comercial, ella se quería comprar una sudadera, ¿sí? Y la mamá le estaba recibiendo la llamada, ¿sí? Y estábamos nosotros en el mismo piso, en la misma área. Y la señora estaba contestando la llamada y le decía, no, sí, es que traje a mi hijo a que escogiera ropa, ¿sí? A comprarle ropa. Y el niño estaba escogiendo ropa de niña, ¿no? O sea, vamos, independientemente de que iba en a lo mejor, papel de otaku, sí te puedo asegurar que el niño estaba comprando su ropa de niña. Y está bien, digo, o sea, aquí, vamos, lo que no quiero dejar
en entredichos que lo esté criticando. No, a mí me pareció genial que la mamá lo apoyara, ¿sí? En esa decisión. Vamos, simplemente que él definiera cuál es su personalidad y la mamá lo apoyara. Y eso es lo que te decía. A lo mejor este es un caso en donde el entorno le da la confianza, le da la apertura y le dice, ¿sabes qué? Con todo el amor yo te apoyo. Cual sea tu decisión, cual sea tu conducta y cual sea tu preferencia y tu personalidad, que es el tema del día de hoy, yo te apoyo. Y vamos, adelante. Y una mamá orgullosa de salir con su hijo a comprar lo que quería. Una hermana orgullosa de estar con su hermano y convivir con su hermano en lo que ellos quieran. ¿Sí? Y tan sencillo. ¿Ah? Y aquí sí tiene que ser recíproco. El día que, por ejemplo, la hermana decida comprar ropa, la mamá y el hermano la van a apoyar. Porque así se genera la confianza y así se fortalece una personalidad sin problema alguno. Uh-huh. Créanme que es algo muy, muy particular. Uh-huh. Me ha llamado mucho la atención estas conductas y es por eso que decidí hacer este tema de la personalidad. Me llamó mucho y es por eso que voy definiendo las diferentes etapas del crecimiento con el tema de la personalidad. Porque obviamente ya en la preparatoria, ya en la universidad, creo que los roles ya están mucho más definidos y ya se sabe qué tipo de personalidad se va a tener, se tiene y se está experimentando y se está descubriendo. Pero estos primeros años, en definitiva, son fundamentales. Por eso es por eso es que hago tanta hincapié. Ajá. Hoy en día te puedo decir que muchos chicos que experimentan su homosexualidad como ellos quieren, ¿sí? Lo están haciendo de una forma mucho más segura, mucho más abierta, ¿sí? En un entorno más seguro para ellos, de verdad. Y no solo los chicos, o sea, las chicas. Hoy en día puedes encontrarte N cantidad de chicas de la mano, en pareja, ¿sí? Como novias, ¿sí? Besándose, abrazándose y demás. Que sí, se dan los casos que siempre va a haber un enfermo idiota que las ataca, las agrede y demás, ¿sí? Porque simplemente no entiende en su cabecita, ¿sí? Que es algo, que es una forma de amor diferente al que le está acostumbrado. ¿Sí? Y lo digo porque hay ahí esa personalidad cerrada, estricta, rigurosa, intolerante, caprichosa, agresiva, violenta, que se manifiesta contra algo diferente. Y se los menciono porque en alguna ocasión salió un reportaje sobre dos chicas que estaban como cualquier pareja sentadas y hubo un tipo que llegó y les aventó un ladrillo y las agredió. Afortunadamente creo que lo pudieron detener a este tipo. Pero imagínense, ahí vamos al otro extremo de una personalidad rígida, estricta, agresiva, violenta, intolerante. ¿Sí? Imagínense cómo fue su entorno. A lo mejor ahí estamos hablando realmente de una personalidad reprimida, totalmente reprimida, y que le da coraje, él no lo sabe, pero en su subconsciente esa agresión y esa violencia y esa manifestación es precisamente porque él no tiene el valor y no le dieron la confianza para poder experimentar lo que quisiera con esa seguridad que esa pareja de chicas lo estaba haciendo. Que ese chico con su mami estaba en el centro comercial, con esa seguridad. Y él lo que le faltó es precisamente confianza, comunicación, ¿sí? Para poder dar ese paso. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ana Laura Martínez, gracias por estar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, en verdad. Agradezco a todas las personas que se van sumando. De verdad, mil gracias a todas las personas que van reaccionando. Se los agradezco muchísimo. Es algo muy padre, muy grato ver cómo, pues le dan like a este tema. Espero que lo sigan disfrutando. Créanme que este tema es para ustedes, pensando en ustedes, muy importante comprender esto, porque, ¿cómo les explico? Todo el contenido que realizamos aquí en Diablo Digital, como ya lo saben todos los programas, siempre va a ser enfocado a aportar algo que simplemente te deje, por muy mínimo que sea,
y aunque sea solo a una persona que lleguemos, vamos a estar súper convencidos y agradecidos de que funcionó, de que nuestros temas como tal están sirviendo. Ya sea con Yadi, ya sea con Gil, ya sea con Ale Martínez, ya sea con cualquier persona que se sume con nosotros, adelante. Con Rox en el Café Jarocho, que se me había olvidado, ofrezco una disculpa, pero de verdad, súper, súper bien. Y como les digo, ya vienen mejores sorpresas, más programas, ustedes los van a ver. Así que ya saben. Pero bueno, ya definimos por qué es tan importante la personalidad en los individuos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver las características de la personalidad, ¿ok? Como bien te había dicho, la personalidad es un patrón funcional coherente consigo mismo, aunque no exento de contradicciones. Al final de cuentas, también es una conducta humana. Pero bueno, generalmente consolidado y resistente al cambio. Sin embargo, es capaz de operar de forma diferente en situaciones distintas, dado que se trata de formas psíquicas interiorizadas que no dependen tanto de la afuera. Por otro lado, los elementos de la personalidad tienen que ver no solo a la respuesta ante estímulos y situaciones determinadas, sino también al estilo de vida, las creencias y motivaciones, como te había dicho, ¿sí? Gracias, Silvia Soto, muy buen tema, como siempre, con mucha responsabilidad. Te lo agradezco muchísimo, mi Silvia. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Hasta la República del Paste hermoso. ¿Vale? Bien. Como te decía, ¿no? Por otro lado, los elementos de la personalidad tienen que ver no solo a la respuesta ante estímulos y situaciones determinadas, sino también al estilo de vida, las creencias y motivaciones, como te decía, e incluso las concepciones del mundo. Ok, los componentes de la personalidad. Muy bien. Conforme a la escuela y el modelo de pensamiento del psicoanálisis, especialmente de los estudios de Sigmund Freud, el padre de la psicología, que muchos no lo consideran así, pero bueno, ¿sí? La personalidad de los individuos está conformada por tres factores importantes que operan en conjunto y por separado, que es el yo, también conocido como lo consciente o la conciencia, es el componente de nuestra mente del cual más percepción tenemos, ya que está constantemente diciéndonos dónde estamos y haciendo qué o cómo estamos. Ello implica tanto la percepción del mundo externo como los pensamientos y el mundo interior. Su función es brindarnos un principio de realidad respecto a la existencia, ¿sí? Que nos ubica en nuestra realidad, que nos dice lo que estamos sintiendo, recibiendo y analizándolo, ¿vale? Esto es fundamental porque esto determina nuestra conducta, pero de una manera coherente, ¿sí? Y real. El super yo, comprendido como el conjunto de interiorizaciones que definen el deber ser sobre a nosotros mismos. Es decir, es la instancia en donde se encuentran grabadas las leyes existenciales, sociales, culturales, etcétera, que provienen del exterior y que sirven para brindarnos un principio de perfeccionamiento respecto de nosotros mismos. Esto habla simplemente de las reglas que nos construyen y que nos definen, ¿sí? De lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno, ¿sí? De nuestra educación, de nuestra percepción social, cultural, ¿sí? De lo que nos alimenta para generar nuestra conducta. También está ello, identificado como el inconsciente de Freud, aunque no son sinónimos. Se refiere al contenido bloqueado o reprimido de nuestra mente, que se vincula con nuestras necesidades primarias y biológicas, como la alimentación, la reproducción, etcétera. Está encargada de brindarnos el principio del placer. El ello es simplemente aquello que nos puede satisfacer, que queremos de manera natural, de manera instintiva, disfrutar lo que nos gusta. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta ponerse en riesgo, ¿sí? Estar en situaciones extremas, ¿sí? Que no es lo adecuado, pero bueno, ¿ok? Eso los complace. Aquellas personas que tienen preferencia por las personas de su mismo sexo también, ¿sí? Aquellas personas que prueban las drogas, ¿sí? Aquellas personas que buscan esa satisfacción en entornos, ¿cómo decirlo?
tal vez no son los adecuados, pero son los que nos brindan placer, ¿sí? Como bien te decía, las necesidades primarias y biológicas, ajá, como la alimentación, la reproducción y, vamos, en este caso, la sexualidad. Pero también está otros factores como, por ejemplo, la adrenalina, que nos satisface, que nos genera endorfinas y que nos llena de muchas cosas y que nos hace sentir plenamente satisfechos, ¿sí? Muchas gracias, Silvia. Gracias, gracias, te lo agradezco muchísimo. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas ahí que, si ves, a lo mejor no son las adecuadas y siempre van a tener un pero, un algo que se objete por parte de nosotros mismos, por lo que nos enseñaron o de nuestro entorno externo, que es la familia, que es la pareja, que son los amigos, que es la sociedad misma, que nos dice, ojo, cuidado con esto, ¿no? Y que nos pone en esta situación del super yo. Ajá. Pero que también está esa parte del yo que te hace ser analítico, te hace ser responsable, te hace ser ecuánime ante ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, todo esto es un conjunto de muchas cosas que van definiendo la personalidad. Y hay a quienes simplemente les gana el super yo, hay quienes son más conscientes y se mantienen en el yo, y hay quienes simplemente se pierden en el ello. Así que hay que tener mucho cuidado y son los factores que forman la personalidad, ¿sí? Perdón, son las características de la personalidad, porque aquí vienen los factores de la personalidad, ¿sí? Conforme al modelo de los grandes cinco, Big Five en inglés, todas las personalidades están determinadas, ¿sí? Permítame, ay, se me fue, acá está, ok, ¿sí? Conforme al modelo de los grandes cinco, Big Five, como te decía, todas las personalidades están determinadas por una serie de factores que se dan en distintas proporciones en cada individuo. Estos 5 factores son, y permítanme, déjenme ver porque están tocando y voy a tener que salir un momentito. Permítanme tantito. Perdón, nunca falta, pero híjole, sucede. Permítanme tantito, déjenme ver. Voy. Listo, perdón. Disculpen ustedes, lo que pasa es que esto de estar transmitiendo solo de repente es un poquito complicado y bueno, a veces se presentan situaciones en las que no lo puedo evitar, tengo que salir y atender. Pero bueno, ya está. Así que seguimos, ¿va? Y les ofrezco una disculpa. Créanme que ya les platicaré en las charlas del terror, algo que me ha estado pasando muy particularmente aquí. Pensé que era algo así, pero no, en esta ocasión sí fue real. Así que ya les platicaré en otra ocasión en las charlas del terror. Ok, ¿sí? Regresamos al tema de factores de personalidad, ¿sí? Y vamos con el primero. El factor O, de opens o apertura, ¿sí? Se refiere al grado de apertura que un individuo presenta respecto a las nuevas experiencias, al cambio y a la variedad, e incluso la curiosidad. Los individuos dotados de gran apertura son inquietos e imaginativos, originales y deseosos de valores no convencionales. Su polo opuesto lo constituyen sujetos más conservadores en lo social y en la vida, que prefieren el ámbito familiar y las experiencias más controladas. Lo que te decía, ¿sí? Hay ciertos equilibrios que a lo mejor pueden contrapuntear un par de personalidades, pero esto no quiere decir que no puedan coexistir, ¿va? El factor E de extraversión o extraversión o extroversión, que son dos cosas similares. La extroversión se refiere a un alto grado de sociabilidad, de interés por situaciones sociales, por la compañía de otros y la tendencia a evitar la soledad. Los individuos extrovertidos requieren de una estimulación social constante y están muy volcados al mundo externo, a diferencia de sus opuestos que requieren de estimulación social constante y a diferencia de sus opuestos, los introvertidos,
que le rehuyen a las situaciones sociales, se sienten a gusto en su mundo interior y se vuelven y suelen valorar su soledad. Entonces son factores que de verdad, como te decía, híjole, se contrapuntean, pero vuelvo a insistir, pueden coexistir. Incluso hay algunas personas que prefieren obtener el éxito a través de otras personas, ¿saben? Y que prefieren trabajar para esas personas y no les gustan los reflectores. Son verdaderos eruditos, verdaderos genios, pero no les gusta el reflector. Y entonces mantienen su anonimato y prefieren que sea otra persona totalmente extrovertida quien lo represente. Y quien se lleve las palmas incluso, ¿eh? Es algo muy, muy particular este tipo de conducta. Factor C, de conscientiousness, wow, o responsabilidad, perdón, lo dije muy mal, pero ya les estaré compartiendo la palabra para que vean que no es algo sencillo. Abigail Vázquez Fernández, hola, ¿cómo estás? Besos, gracias por estar, gracias por estar. Ok, ajá. Alude al autocontrol, la planificación y el compromiso tanto en la organización como la ejecución de sus tareas. También se le conoce como la voluntad del logro y los individuos que la poseen en altas dosis suelen ser los llamados workaholics, es decir, adictos al trabajo, que manifiestan altísimos grados de compromiso con las tareas emprendidas. Por el contrario, sus opuestos son personas poco confiables y poco comprometidas, informales o laxos con sus principios morales. Bueno, sí y no. Yo, honestamente, creo que sí debo de entender algo. Y es algo que he platicado con varias personas, ¿no? Sí, puedes ser un workaholic, pero siempre y cuando te guste la actividad. Ajá. Para ser un workaholic sí te puede gustar. Si no te gusta la actividad que haces, puedes ser alguien comprometido simplemente con el trabajo, haces lo justo y lo correcto y hasta ahí. No buscas más, no das más, porque simplemente te mantienes alejado, que es algo que no te agrada, simplemente te mantienes en eso y ya hasta ahí, ¿va? Entonces, esta es la otra parte, que son aquellas personas apáticas. Ojo, no son iguales a los introvertidos, son personas apáticas. Que realmente no se comprometen con el horario, que realmente no se comprometen con el trabajo, que a lo mejor son rebeldes, que a lo mejor simplemente pues están por ocupar un espacio porque dicta la norma que tienen que estar ocupando un espacio. Tan sencillo como eso, ¿me explicó? Pero pues ni fu ni fa. No, ¿cómo decirte? Incluso no tienen la intención de trascender en su actividad laboral. Para ellos estar sentados en un lugar creo que es lo más cómodo y ahí pueden quedarse por años. ¿Eh? He conocido gente que se queda en el mismo puesto y se le ofrecen muchas veces el cambio, el crecimiento y no les llama la atención. Pero bueno, ok, es parte de, ¿no? Pero bueno, permítanme por favor. Todo esto viene del portal conceptos.de. Así que muchas gracias a los señores de concepto.de porque la verdad es que tienen un gran contenido, de verdad. ¿Sí? Factor A, de agradables o amabilidad. Agradables o amabilidad, bueno. Se refiere a las tendencias interpersonales, específicamente a la empatía y a la capacidad de vínculo con el otro. Las personas con alto nivel de amabilidad tienden a ser consideradas altruistas, confiadas y solidarias, mientras que las personas con baja amabilidad tienden a relacionarse de manera hostiles. Y bueno, aquí tienes esa persona que a lo mejor siempre llega sonriendo, que es amable, que es atento, que ofrece algo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Es alguien que simplemente llega y saluda y es cortés y simplemente le dices, oye, me haces un favor, vas a bajar a la tienda, te puedo encargar un refresco, te puedo encargar unas galletas y él te dice siempre sonriente, sí, va. Es más, él solo se para y dice, voy a la tienda, ¿alguien quiere algo? Pasa lo mismo en la escuela, pasa lo mismo en donde están laborando, trabajando, estudiando, en la misma familia, yo voy a la tienda, necesitan algo y demás. Esto es algo fundamental. Así que hay que tener mucha consideración con esas personas porque son amables de forma natural, ¿sí? Más sin en cambio están las otras personas que tienden a hacerse
mucho más hostiles, que simplemente les quieres, es más, llegan a la oficina, llegan al lugar de trabajo y ni siquiera saludan. Les hablas y te voltean a ver con una jeta que parece que no les hicieron lo que ellos querían por la noche, ¿no? Pero bueno, o sea, así las cosas, ¿no? De repente hay conductas que manifiestan hostilidad, que simplemente sí denotan que no están ahí para complacer a los demás. Y no es que todos los demás sí lo estén, pero simplemente estamos en un entorno social, podemos convivir y coexistir de manera amable, cortés y cordial, pero pues simplemente no. Entonces uno aprende también a saber con qué personas llevarse, con qué personas simplemente ni intercambiar palabras, saludo o algo así, simplemente son cero a la izquierda, ¿no? Entonces, la verdad, no vale la pena. Ok, ¿no? Factor N, ¿sí? Ojo, neurotisis. Bueno, perdón, aquí los términos están muy complicados. O neuroticidad. Este último rasgo tiene que ver con la inestabilidad emocional, fruto de ansiedad, preocupación o percepciones catastróficas de las cosas, que son la consecuencia de la imposibilidad de la mente de prever y controlarlo todo. Las personas con alto nivel de neuroticidad suelen ser ansiosos, estresados, poco sociales y pueden incurrir a menudo en la depresión, la irritabilidad o la vulnerabilidad. Por el contrario, los bajos niveles de estos rasgos tienden a personalidades más estables, menos preocupadas por el control y más relajadas. Pero sí, obviamente, aquellas personas que no pueden controlarlo todo, se estresan por todo y por nada. ¿Sí? Son aquellas personas que simplemente las puedes ver de repente súper bien, pero pasa el tiempo y en media hora ya están súper estresados, angustiados, nerviosos, hostiles, agresivos, porque no pueden controlarlo todo. Y entonces sí caen en estas etapas de ansiedad, de preocupación y percepciones catastróficas de las cosas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas personas que suelen arrastrar a los demás por esta personalidad tan caótica que tienen, ¿sí? Haciéndolos culpables, haciéndolos sentir mal, o tratando de que le sigan el juego y se empapen de esta situación tan complicada. No es así, no debe de ser así, porque son totalmente catastróficos y hay que ponerles un alto, ¿sí? Va, perfecto. Pero entonces, ahora sí, ya para terminar, vamos a llegar a lo que vamos a definir y de lo que se trata nuestro tema el día de hoy en este gran programa, tipos de personalidad. Ok, existen muchas y muy diversas formas de clasificación de la personalidad, dependiendo del enfoque psicológico o psicoanalítico y del método específico que se emplee para comprenderlo. Por citar un ejemplo, el psicoanálisis de Carl Gustav Jung en 1875, perdón, que nació en 1875 y falleció en 1961, propuso una clasificación de 8 tipos de personalidades, que digamos es la más general, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y vamos a citar estas para que no haya ningún tema, ¿va? Ok. Bien. Vamos con las primeras, bueno, vamos con los 8 tipos de personalidades. La primera es pensamiento introvertido. Aquellas personalidades que están más interesadas por las ideas que por los hechos. Es decir, por su realidad interior, se preocupan más por su realidad interior que por los demás. Son propensas a las reflexiones, los pensamientos abstractos o los desafíos teóricos. ¿Va? Perfecto. Esa es la primera. La segunda, sentimientos sentimental introvertido. Personalidades contenidas en su propio mundo emocional, poco propensas a lidiar con el mundo exterior, pero capaces de hacerlo a partir de lo emotivo, en lugar de lo reflexivo del caos anterior. Son propensas al apego, pero en un círculo íntimo y cerrado. ¿Va? Muy bien. La número 3, sensación introvertido, típico de artistas y creadores. Esta es la personalidad más preocupada por la experiencia subjetiva del ser, lo cual puede conducirlo a vivir en un mundo irreal construido a su propia medida. Listo. Número 4.
Intuición, introvertido. La típica personalidad de los soñadores, es decir, de quienes están más pendientes de lo que pasará, de lo que podría pasar o lo que les gustaría que pasara, que con el presente real. Están a su manera en un contacto con su contenido inconsciente y pueden ser talentosos creadores. Pensamiento extrovertido. Ok. Número 5. Pensamiento extrovertido. Aquellas personalidades más interesadas en los hechos, ¿sí? Y en el afuera, que su mundo interno, sobre todo como fuente de teorías o reflexiones, ya que se vincula racionalmente con su mundo. Sus emociones y sensaciones son, por ende, reprimidas y suelen descuidar sus vínculos socioafectivos, porque obviamente prefieren vivir la experiencia. Bien, sentimiento extrovertido. Es el perfil de las personas más empáticas, sociales y ajustadas al entorno comunitario, típicas de aquellas a quienes les gusta cuidar a los demás o que se sienten bien protegiendo a terceros. Su actividad intelectual se marca necesariamente en lo que sienten. Sí, totalmente de acuerdo. Sensación extrovertidos. Se vincula con lo real a partir de las sensaciones que le evocan, es decir, prestando mucho interés a lo que el entorno real y a los demás les hacen sentir. Es la personalidad típica de quienes viven en busca del placer y por lo tanto suelen buscar nuevos estímulos constantemente. Sí, 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 sí. Y ahorita te voy a dar mis conclusiones. Intuición extrovertida, que es la número 8. Y la última, la personalidad del aventurero, de quien cambia de perspectiva una vez que consigue el objetivo deseado, pero que nunca para de moverse. Suelen ser carismáticos y entusiasman a terceros con sus ideas, siéndole fiel a su intuición más que a sus sentimientos y a sus razonamientos. Y bueno, esto me lleva a tener esta conclusión con respecto a todos estos rasgos. Puedes tener uno o más de estos rasgos, pero habrá uno que predomine tu personalidad, ¿sí? Siento que en definitiva somos una mezcla de personalidades muchas veces, ¿sí? Obviamente habrá quien domine, pero sí es muy importante dejar en claro que para mí, y esta es una opinión personal, no siempre se estará encasillado en una. Habrá rasgos, porque vuelvo a repetirlo, de acuerdo a nuestro entorno, a la forma en que crecimos, pero también a la forma en que convivimos, se va modificando nuestra personalidad. Yo les puedo decir que antes de ciertas experiencias personales, yo era muy solitario, muy hosco, muy burlón, muy sarcástico y demás, ¿no? Y no es que lo haya dejado de ser, pero comprendí que muchas veces mis bromas sí lastimaban. Y desde ahí comprendí que no siempre se debe de estar bromeando, mofándose de las cosas, ¿sí? También comprendí que cuando hubo problemas en mi vida, muchos de esos problemas fueron generados por mí mismo, ¿sí? Y asumí mi responsabilidad. También comprendí que no todo era mi responsabilidad y que también hubo personas que fallaron en su momento. Entonces, hay ciertas cosas fundamentales, ¿sí? Y que el entorno de nuestra vida nos va modificando la personalidad, sí, pero mantenemos cierta base a través de nuestra educación, de nuestra familia y de lo que hemos ido aprendiendo. Nos dice Vero Díaz, por ejemplo, creo que la personalidad depende mucho con las personas que estemos, por ejemplo, familia, amigos o el lugar del trabajo, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa precisión, Vero, porque, por ejemplo, creo que incluso cuando cambias de entorno, cambias de perspectiva y por ende puedes cambiar de personalidad y puedes cambiar de creencias y puedes cambiar de ideas, ¿sí? Y puedes cambiar de forma de ver las cosas, de actitud, ¿sí? Entonces, el aprendizaje te lleva también a tener cambios diferentes y lo hemos visto. Creo que con las charlas que hemos tenido con Yadira, con las charlas que en su momento tuvimos con Susana Martínez, con Fabi Llamas, con todas las personas que han colaborado de alguna manera con Diablo Digital, hemos aprendido una u otra cosa. Y esto nos lleva
a obtener cada día un mayor aprendizaje y por ende mayor apertura y por ende, ¿sí? Nuestra personalidad se puede ir acrecentando, se puede modificar, ¿sí? Y se puede ir acrecentando. Entonces esto nos lleva a ser a lo mejor más reflexivos, más comprensivos o incluso volvernos más tercos, más necios porque defendemos nuestros puntos hacia razón y nos volcamos hacia eso. Entonces hay que comprender y entender que el entorno es diferente, pero que nos permite también aprender, ¿va? Pero bueno, ya para terminar esto, déjenme decirles que no todo es tan sencillo, porque, aunque no lo crean, está el lado oscuro de la personalidad, y eso es porque también se dan los trastornos de la personalidad, ¿sí? ¿Y qué son los trastornos de la personalidad? Me vas a preguntar, diablo sabio. Bueno, pues yo te diré simplemente lo siguiente. Los trastornos sabios, perdón, los trastornos sabios, los trastornos de personalidad son rasgos de la personalidad que se muestran inflexibles, desadaptativos, en lugar de contribuir a la adaptación y al desempeño vital. Sabotean el desempeño social o emocional de los individuos y a menudo conducen a complicaciones más serias. No suelen tener cura o tratamiento fácil, ya que forman parte de la personalidad del sujeto, o sea, son parte de él. Los trastornos de personalidad pueden ser muy distintos entre sí y siempre obedecen a condiciones sumamente particulares del paciente, pero a grandes rasgos pueden resumirse en 3 grupos. Ojo, aquí vienen los importantes y que a lo mejor debemos de saber o conocer porque podemos tener alguno de estos rasgos o conocer a alguna persona que los padezca, ¿va? Primero, personalidades excéntricas y raras, como el trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, perdón, o trastorno de personalidad esquizotípico, que ya entraremos en otro programa para definirlos, porque esto del trastorno de personalidad requiere su propio tema, ¿sí? También están las personalidades erráticas, emocionales y teatrales, como el trastorno de personalidad histriónico, trastorno de personalidad antisocial, trastorno de la personalidad narcisista o trastorno del límite de personalidad. Y como te lo vuelvo a repetir, dame la oportunidad, te los voy a definir en otro programa porque estos también son muy, muy especiales, ¿sí? Está también la personalidad con marcada ansiedad, como el trastorno de personalidad dependiente, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y trastorno de personalidad evitativo. Ojo, estos ya los hemos visto en La conciencia del diablo, ¿sí? Con Yadi nos los ha explicado de alguna manera, pero son conductas muy particulares, muy, muy particulares, ¿sí? Como te digo, ya estaré tocando en un segundo programa esta información porque es sumamente importante. Hoy simplemente quise hablar de la personalidad. Los trastornos nada más los menciono como tal, ¿sí? Entonces, sí es fundamental comprender cómo somos, de qué se trata y también analizar el tema de los trastornos. Pero como te digo, eso será ya en un segundo programa. Aquí lo interesante es saber si esta información te sirve para definir tu personalidad, cómo te relacionas, cómo te consideras, cómo te ves, cómo te percibes ante estas alternativas de personalidad. Y para que no haya duda, ¿sí? Te las voy a volver a citar nada más en los tipos de personalidad. Pensamiento introvertido, sentimental introvertido, intuición introvertido, pensamiento extrovertido, sentimiento extrovertido, ¿sí? Sensación extrovertido e intuición extrovertido. Y si quieres saber cómo puedes saber qué tipo de personalidad hay, bueno, hay algo que se llama test de la personalidad, ¿sí? Y tristemente, o afortunadamente, y digo tristemente porque de repente hay muchos test que pueden ser muy engañosos, pero existen numerosos test de personalidad que prometen orientar en torno a cuál de las posibles clasificaciones es la más idónea a nuestra forma de ser. Existen versiones profesionales aplicadas por psicólogos y estudiosos de la mente humana cuyos resultados son científicos. También existen algunos de tipo divulgativo cuyos resultados no son tan fiables, ¿sí? Pero pueden servir tal vez de orientación en la materia. Algunos de estos últimos pueden ser consultados en las páginas de internet
y ya les estaré dejando algunas páginas para que chequen estos test de personalidad. Pero sí es muy importante. Incluso cuando vamos a algún trabajo, nos hacen test de personalidad, ¿sí? Aparte de que nos hacen el estudio socioeconómico, muchas empresas a nivel internet te mandan una liga para hacer test de personalidad, ¿va? Pero bueno, espero que te haya gustado este tema. Hoy fue un tema muy particular porque habla sobre la personalidad, ¿sí? Hoy tocamos el tema de la personalidad y es algo fundamental y me encantaría que en los comentarios, si te interesa, me digas con qué personalidad te sentiste identificado. ¿Cuál es la que te llamó la atención? ¿Sí? Y eso sí, ya para el siguiente tema estaremos tocando lo que es los trastornos de personalidad, ¿va? Y por hoy, simplemente ha sido un gran programa, se los agradezco muchísimo. De verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Así que por hoy, esto ha sido un café con el diablo. Espero que les haya gustado el tema. Los invito, por favor, a que pasen a mi canal de YouTube, Diablo Digital. Les estaré dejando el link. Por favor, se suscriban, denle like. Hay nuevos shorts. Por favor, están geniales. Estos nos los envió un amigo desde Argentina, del Buen Gil, de Yadi, de su servidor. Se los agradecemos muchísimo. Así que mil gracias. Espero que este programa les haya servido y si es así, por favor, para una segunda parte, váyanmelo comentando si les interesa. Así que mil gracias. ¿Sí? Elvia Martínez, excelente programa y tema. Buenas noches para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Besos hasta Tapachula, Chiapas. Ok. Ana María Carrasco, muchas gracias, Dave. Saludos. Mil gracias a todos. Se los agradezco muchísimo. Pasen una excelente noche. Mañana es martes. Disfrútenlo. Así que ya lo saben. Mil gracias. Y bueno, ya lo saben. Esto fue Un Café con el Diablo. Hasta aquí la misa ha terminado. Hasta luego. Buenas noches. Soy su amigo Dave Diablo. Descansen.